Buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse en este evento de la alianza pues, que está creciendo en Latinoamérica de Philips y Oracle en cuanto pues, a todo el tema pues, de la innovación sostenible en la atención sanitaria conectada en Latinoamérica. Primero agradecer pues, a todos por participar en este evento donde vamos a tener a Daniel Canepa, quien es nuestro Business Marketing Manager en Philips, y a Gastón Zabaleta, nuestro director de venta regional para Oracle. Pues antes de comenzar con el evento, pues vamos a hacer una encuesta, una pequeña encuesta, pues para avanzar con la actividad. Ok, ¿tienen proyectado algún proyecto en los próximos de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 a 9 meses o de 9 meses o más? La idea es que podamos empezar ahí a contestar. Le vamos a dar unos par de segundos pues, para poder hacer la tabulación respectiva. Ok, podemos continuar. Ok, la siguiente pregunta es, ¿algunos de estos proyectos pueden incluir cambios en los procesos de atención médica, portales para pacientes, portales para médicos, machine learning, todo el tema de inteligencia artificial o temas de renovación de infraestructura? Lo mismo, vamos a dar un par de segundos pues, para continuar. Listo, perfecto. Bueno, continuamos entonces con la siguiente. No, son solo esas dos, Carlos. Listo, perfecto, listo. Entonces vamos con Daniel Canepa, por favor. Daniel, estás en mute, Daniel. Ahí está. Perdonen la parte técnica. Digamos, bueno, muchas gracias a todos por participar. El objetivo, que se puedan llevar a casa o que estén en casa, si están todavía trabajando desde ahí, digamos, ciertas reflexiones a partir de lo que nosotros entendemos de lo que es la innovación, ¿no? En todo lo que es la atención en salud en Latinoamérica. Específicamente, en la primera parte de la charla, lo que voy a poner foco es en la aceleración de la transformación digital, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, ahí abrimos el telón de esta charla, de este inicio de esta sesión, donde vamos a hablar sobre qué es el tema de los cuidados conectados, ¿no? Y la colaboración
entre los profesionales de la salud y los pacientes. Punto fundamental de lo que, bueno, hoy en día estamos llevando adelante desde el punto de vista de la pandemia. Ahora, lo que les pido es, en primer lugar, ¿podemos diferenciar en la línea de tiempo? ¿Sí? Poniéndonos en febrero de 2020, cuando empezó el tema de la pandemia, con la cuarentena, ¿no? Y el impacto que tiene la transformación digital. Porque, digamos, ahora es mucho más fácil hablar de todo esto, pero son todos conceptos que ya se venían hace bastante tiempo hablando. Entonces, yo les voy a pedir que siempre tengan en cuenta eso de cómo hablamos, no posicionando cómo estábamos hoy, sino todo el trabajo de la gestión del cambio que había que hacer muchísimo antes. Pero digamos, independientemente del tema de la pandemia, ¿qué es lo que está pasando en el mercado o en la sociedad? ¿Sí? Siempre en las organizaciones de salud, ¿en qué nos encontrábamos? Nos encontramos con el tema de la optimización de los recursos, ¿sí? Tanto físicos como recursos humanos. Otro componente fundamental era la expectativa de vida, que a partir de que cada año va aumentando, entonces eso hace que tenemos que analizar el envejecimiento de la población y toda la gestión de las enfermedades crónicas. Hay digamos, un involucramiento al paciente en el proceso de atención y empezaron a llevar esto determinadas actividades de hacer un análisis de la salud poblacional y en la medicina basada en valor. Punto fundamental, ¿no? No solamente curar a un paciente o atender, sino ponerlo en valor justamente para determinar la calidad de atención que se le da a este paciente. Pero esto, ¿qué llevó? Llevó que los sistemas de salud, no del punto de vista de Haití lo estoy hablando, sino del sistema propio de atención en salud en cada uno de los países, hablamos del tema de la región, empezó a haber una gran demanda, primero en ser ágiles desde el punto de vista de poder atender desde cualquier lugar, ¿sí? De poder incorporar tecnología, incorporar herramientas para los profesionales para la atención del paciente, y se empezaron, digamos, a ver determinadas barreras, ¿no? Desde el punto de vista de la estandarización en los procesos, ¿sí? De poder un servicio integrar al paciente en todo el proceso de atención médica, ¿sí? Pensemos que un paciente puede entrar por la urgencia y después quedar hospitalizado o volver a la casa, o alguien va a una atención ambulatoria y pasar a otros servicios. Entonces, una de las mayores demandas que se está pidiendo en estos sistemas de salud es la agilidad, ¿no? Y hay siempre digamos, cambios en ese proceso. Y fundamentalmente, a partir del tema de la pandemia, ¿sí? El departamento de Haití, ¿sí? Todos los gerentes de sistemas empezaron a tener un rol fundamental a la hora de que hubo una gran demanda entre los profesionales de la salud y la organización en requerir herramientas y respuestas, ¿sí? Entonces ahí obviamente llegó todo un gran trabajo de todas las áreas de sistemas, se pueden brindar esas herramientas donde, bueno, se empezaron a encontrar desde el punto de vista de las inversiones, ¿no? Que los departamentos de sistemas tenían una caja, donde esa caja definían cómo iban a hacer el cambio en la institución, no de acuerdo a una inversión para un determinado impacto, ¿no? Entonces, bueno, la necesidad de integrar sistemas, la necesidad de tener información de los distintos sectores para tenerlo de una manera única, y bueno, esto llevó justamente a poder hacer toda esa transformación. Y una vez acá en la pandemia, obviamente ahora es mucho más fácil hablar de todo esto, ¿no? Necesidad de tener una plataforma para poder interoperar, de actuar, toda la parte de telemedicina, de poder tener herramientas virtuales para poder que un profesional de la salud pueda atender a un paciente no en el lugar donde se genera esa atención, ¿no? Que es parte de la virtualidad. Y eso justamente es lo que hace al tener el impacto en el futuro. Pero sí un mensaje lo que quiero dar, que una cosa es la transformación digital y otra cuestión es la digitalización desde el punto de vista de la tecnología. ¿Por qué? Porque la transformación digital es un modelo donde afecta no solamente cuál es la herramienta que voy a incorporar en la institución, sino a todo un proceso, ¿sí? Y acá es donde está la clave, ¿sí? Que hoy es mucho más fácil hablar de esto,
pero piensen, pongámonos antes del febrero de 2020, que sigamos estando en la misma situación, era de aportar pruebas que impacto tienen el proceso de atención. Entonces el mensaje es, a la hora de encarar cualquier tipo de proyecto de transformación, sea digital o de un proceso dentro de una organización, es importante mostrar cuál es el impacto que tiene. Y obviamente con el tema de la pandemia, lo que es un catalizador esto a la hora de explicar de por qué tenemos que hacer esta transformación. Y obviamente no ir a no tener una acción digital en los nuevos proyectos, obviamente ponen en riesgo la acción de la institución, ¿sí? O de todo el sistema, donde, digamos, este es el punto fundamental para mostrar esas mejoras, y esto es lo que se volvió importante. ¿Por qué? Porque, digamos, este tema de la pandemia, obviamente lo tenemos que pensar en la segunda ola, ¿sí? Trajo una nueva normalidad, pero esa nueva normalidad es una combinación con lo digital, ¿sí? Empezó a tener gran importancia la hora de poder atender en otros niveles de atención, no siempre en la clínica o en el hospital, también en los centros de atención primaria y remotos, y empezar a tener la detección temprana para que el paciente no vaya a la institución de salud. Entonces esto va a generar todo un cambio de comportamiento en el mediano y largo plazo, pero no solamente clínico, también desde el punto de vista de la operación, del staff, ¿no? De los profesionales y de la parte administrativa, y también desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque se vieron afectados otras áreas, ¿no? De que justamente se le ponía foco en el COVID y no en otras especialidades, pero la gente se sigue enfermando de otras especialidades. Entonces, bueno, justamente de empezar a hacer esta planificación y tener en cuenta todos estos esquemas. Y acá ejemplos, ¿no? Ejemplos donde la telemedicina, la telesalud o la teleradiología ya se viene hablando hace bastante tiempo. Pero ¿qué pasaba? Antes del febrero del 2020, ¿sí? Estaba focalizada en algunos casos clínicos, en algunas especialidades, ¿sí? Era un modelo reactivo y para determinados pacientes y para determinados profesionales de la salud. Y a partir de la cuarentena empezó a ser toda una explosión donde, bueno, verán que aumentó casi más del 100% esto. Obviamente, piensen, donde las instituciones que tenían planteado un esquema de telesalud antes de la pandemia, donde era un 10, un 15%, piensen cómo fue el impacto cuando superamos más del 100%, pero también de las infraestructuras de salud, o la infraestructura tecnológica para soportar eso, y de cómo fue aumentando justamente las transacciones. Acá un ejemplo de un estudio que nosotros generalmente publicamos una vez al año, ¿no? En el 2020 publicamos, y quiero decir, cuando lo publicamos en 2020 fue en febrero, previo al COVID, donde ya, digamos, donde se estaba planteando que los pacientes, ¿sí? Digamos, en este caso los millennials, ya había un 43% que querían acceder a portales de paciente. Y los médicos, ¿sí? La gran mayoría tenían restricciones, ¿sí? Para acceder a los resultados de los datos digitales del paciente, ¿sí? Más del 30% desde el punto de vista de acceder a esos datos digitales si tenía un impacto en su decisión clínica, ¿sí? Pero sí la mayoría que entendía que de aquí a futuro, ¿sí? Iba a haber, digamos, todo el acceso a dispositivos móviles iba a tener un papel fundamental en el proceso de atención. En los próximos 5 años, vino febrero de 2020 y todo eso adelantó 5 años, ¿sí? A tener en cuenta, sabiendo que hay instituciones que fueron a la historia clínica electrónica, ¿sí? Empezaron muchísimas a hacer la transformación digital. Y hoy donde nos encontramos, digamos, en el mismo informe que publicamos en marzo de este año, justamente, ¿qué es lo que estamos viendo en el tema de la transformación digital? Justamente el tema de, obviamente, avanzar en el tema de telesalud, empezar a incorporar herramientas de inteligencia artificial, y acá quiero, digamos, que no compren el nombre de inteligencia artificial, sino desde el punto de vista de que por qué la inteligencia artificial, de poder volcar algoritmos y todo el proceso, digamos, que lo haga la computadora, para así poder el médico saber de lo normal
de lo patológico a qué se tiene que dedicar. Entonces eso también hace más eficiente la atención de salud. Y otro papel fundamental sería cuáles son las alianzas estratégicas que tiene que hacer la institución de salud con otras instituciones de salud, pero también con compañías tecnológicas. Porque una empresa de salud no es una empresa tecnológica, ¿sí? Pero tiene que apoyarse en ella para poder justamente hacer esta transformación digital. Y obviamente, en esta encuesta, también lo que surgió de lo que viene de los años anteriores, digamos, de cuáles son las mayores barreras en hacer esta transformación digital. Una de ellas fue, obviamente seguimos con el tema de gestionar los datos, ¿sí? La falta de interoperabilidad, y otro punto, la subutilización de lo que hoy ya tienen, ¿sí? Del tema de entrenamientos de lo que ya adquirió. Entonces, bueno, hay todo un camino como para poder llevar adelante, pero digamos, por un lado desafortunadamente por la pandemia, pero afortunadamente ese es un punto como para mostrar que no tenemos que poner ahora tantas energías en la gestión del cambio, porque la transformación digital tiene un impacto positivo en la atención. Y obviamente, los desafíos que tiene la Organización de Salud, sea pre-COVID o post-COVID, siempre es de las necesidades la comunicación entre los puntos de atención, ¿sí? Con tener el acceso seguro a los datos, tener flujos más automatizados y la colaboración en la red de salud. ¿Por qué? Porque los profesionales de la salud tienen muchos datos, pero poco tiempo para analizar. Por eso ahí es que necesitamos volcar en los sistemas de información, un preprocesamiento de esto, para poder hacer más eficiente la atención y tenga significado estos datos. Por suerte, a la hora de encarar esta transformación, ya existen modelos de referencia para llevar adelante y no empezar de cero. Tenemos, digamos, la Organización Panamericana de la Salud armó un task force desde el año pasado de cuáles son, digamos, los principios rectores en la transformación digital, ¿no? Desde el punto de vista de asegurar la conectividad, de cómo acceder a los servicios públicos, qué consideraciones desde el punto de vista de inteligencia artificial, de cómo mantener esta información. Digamos, hay todo un marco de referencia para dónde apoyarse y no empezar desde cero, y también todo un esquema de gobernanza. Algo interesante que sí me gustó de esta iniciativa, que ya no se están las personas, de cómo sería el marco regulatorio, cómo son los componentes, pero algo fundamental que antes se hablaba de aplicaciones, y hoy ya dentro del punto de vista se está hablando de la infraestructura tecnológica, que obviamente siempre existió, pero la estructura de los datos, ya no mirándolo desde aplicaciones, mirando desde los datos. Y obviamente cada uno de los países en Latinoamérica tienen una hoja de ruta. Hay un ejemplo que tenemos, la hoja de ruta en Argentina, ¿sí? De cómo de acá a dentro de 10 años, cómo hacer esa transformación digital bajo este marco. Y acá les dejo también, dentro de lo que es la OPS, donde están los documentos técnicos, las explicaciones para poder definir esto. O sea, para avanzar en la transformación digital tenemos estos modelos de referencia. ¿Y por qué están estos modelos de referencia? Porque las instituciones de salud tienen los datos todos dispersos en cada uno de las instituciones, en cada uno de los servicios y especialidades, y no hablemos de una red de atención de múltiples sitios, ¿sí? También, por otro lado, lo que tenemos desde el punto de vista de la atención y los sistemas de información, ¿sí? Entonces, esto tiene un impacto en la atención. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que justamente tengamos un proceso de atención del paciente integrado, con distintas soluciones y que pueden interactuar en todo este proceso el profesional de la salud. Y no olvidemos el ecosistema. El ecosistema que implica, los pacientes están en redes sociales buscando información en salud. Y también la organización de salud, digamos, la institución, tiene sus esquemas, si es un solo sitio, múltiples sitios, de cómo están los niveles de atención, y también interactúa fuera de la institución, con profesionales que son parte de la institución o externos, con los financiadores, con los pacientes, y esto es lo que se construye desde el punto de vista del ecosistema. ¿Y este ecosistema cómo va a estar dado? Va a estar dado justamente en tener una plataforma que tenga en cuenta, ¿sí? No solamente cuando el paciente está en la institución, sino desde el punto de vista cuando está en la casa, de cómo es su vida, ¿sí? La prevención, ¿sí? Eso sería tener la salud proactiva,
el diagnóstico, el tratamiento y después los cuidados. Y acá es donde empieza, digamos, a que necesitamos tener herramientas poniendo foco en el paciente, en los profesionales de la salud, cómo interactúan, cómo mejorar digamos, los resultados en salud y obviamente bajar los costos. ¿Y esto qué lleva? Lleva a que esta conexión, ¿sí?, de distintos elementos, poder unificarlos en una plataforma y que esta plataforma, digamos, coexista, ¿sí?, independientemente quién es el que está atendiendo o cómo es la relación del hospital con el grupo de los profesionales para poder llevar adelante. Y acá un punto, cuando hablamos de transformación digital y de colaboración, tengan en cuenta que ya la atención médica es conectada, independientemente si está digitalizada o no, ¿sí? Desde que el paciente, digamos, presenta algún síntoma, se va a un consultorio, ¿sí?, o va a la guardia, a la urgencia, ¿sí?, y ahí se decide, vuelve a la casa o se interna, se hospitaliza. Si esa hospitalización se agrava, tiene que ir a cuidados críticos o a una intervención quirúrgica y, digamos, volver a piso, tener todo el plan de atención y después el alta. Ya existe la conexión, ya hoy en día, digamos, las profesionales interactúan entre ellos, ¿sí?, aunque sea mandando WhatsApp, pero digamos, acá lo que, digamos, es tener una estructura donde no solamente hay sistemas de información, hay equipamiento en los distintos niveles, esos distintos equipamientos que generan información, sean de monitores, sean de imágenes, para poder llevar adelante, y esto soportado en toda esta atención, ¿sí?, con sistemas de información focalizados en distintos puntos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de dar en tener una solución que permita gestionar el flujo de trabajo y los datos clínicos y administrativos? Desde el punto de vista de diagnóstico de precisión, todo el tema de gestión de imágenes, herramientas clínicas para las distintas especialidades, cardiología, oncología, anatomía patológica, digital, como para poder también mejorar ese flujo de trabajo, la provisión de modalidades, ¿sí?, resonancia, tomografía, ultrasonido, en el cuidado del paciente, desde el punto de vista del piso, en terapia intensiva, en quirófanos, la parte de cuidados respiratorios y generar esta interoperabilidad. Y todo esto sustentado con una plataforma y de infraestructura para cuidar los datos, para cuidar del negocio, de poder tener, digamos, ante la recuperación ante cualquier desastre, todo conectado. Desde este punto de vista, ¿no?, desde Philips, ¿qué soluciones tenemos, ¿no?, tanto para el área de urgencia, de hospitalización, de ambulatorio, ¿no?, tanto en radiología, en cardiología, ¿no?, herramientas clínicas, flujo de trabajo clínico, ¿no?, focalizado también en oncología, patología, toda la parte de telesalud, análisis poblacional, de cuidados críticos, y esto con una solución que permita hacer esta interoperabilidad, el servicio fundamental, cómo se hace la implementación, el soporte, la capacitación clínica, la capacitación técnica para administrar todo esto, y una plataforma que permita justamente todo el tema de seguridad, ¿sí?, la protección de datos, la continuidad de negocio, ¿sí?, para poder llevar adelante esto. Entonces, como para ir ya cerrando, ¿cuáles son los puntos? Que cualquier transformación digital involucra a las personas, la tecnología y el proceso, no solamente meter una computadora en ese proceso de atención. Y un punto que quiero compartir con ustedes de un artículo que salió el domingo en La Nación, acá en Argentina, ¿sí?, en la parte económica, que ahora que algunos países se están vacunando, ¿sí?, ya empiezan a liberarse las restricciones y empieza a ver lo que acá me gustó, el éxodo digital, donde empieza a haber parte presencial, donde quieren salir y volver, no a toda la virtualidad en todo el tema de lo que sería la parte digital en consumo. Pero digamos, específicamente en los servicios en línea, en la pandemia, en salud no va a ser igual. Digamos, a partir de ahora se va a pensar de otra manera, porque digamos, es costoso armar dentro de la institución de salud para que sigan viniendo los pacientes. Y digamos, se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, que obviamente se puede tener una simplificación, digamos, o una mejora y, digamos, una optimización de esta atención. Pero son puntos a tener en cuenta.
Y la semana pasada hubo en el Congreso de la Sociedad Americana de Informática Médica, ¿no? Digamos, todos los casos, acá saqué un ejemplo, pero todas las presentaciones, desde el punto de vista de informática médica, ¿en dónde estuvo focalizado en esto? Los cambios que tuvieron que hacer las instituciones de salud, y estamos hablando de Estados Unidos, ¿sí? Como para que digan que acá nos está pasó en todos los, digamos, en todos los países, ¿sí? Del punto de vista de modificación de flujo de trabajo, ¿sí? Empezar a meter herramientas de teleradiología y telesalud, cómo se distribuye el equipo, el profesional de la salud, tanto en terapia, en urgencia, nuevas capacitaciones, y lo que es fundamental, se suspendieron servicios no críticos, pero un servicio no crítico que hoy no es crítico, mañana pasa a ser crítico porque ese paciente no fue atendido, ¿sí? Entonces, digamos, estas son las distintas enseñanzas a tener en cuenta en el tema de la pandemia, que todo este tema de la transformación digital, en las posiciones que nosotros tenemos en las organizaciones, podemos brindar ese cambio que para qué se utiliza, ¿sí? La tecnología existe, ¿sí? Todo esto para poder llevar adelante. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo, digamos, presente y futuro cercano, ¿sí? Es poder tener una red flexible. ¿Qué significa esto? Que pueda acomodarse a las distintas demandas de la institución en una infraestructura digital, digamos, única, ¿sí? Que no permita ahora que hacer un determinado cambio no lo voy a poder hacer por los sistemas que tengo. O sea, digamos, es el modelo que hoy va a cambiar hacia adelante a hora de encarar este tipo de solución. ¿Focalizado en qué? En que esté conectado, protegido, ¿sí? Listo para el futuro. ¿Qué significa? Que pueda adaptarse, ¿sí? No pensar que hoy va a ser así y mañana vemos, ¿sí? Y predecible, ¿sí? Piensen que en las instituciones de salud tuvieron un impacto donde empezó a disminuir la cantidad de estudios en algunas especialidades, que son realmente a donde tenían más, mayores ingresos, o en la parte pública de cómo gestionar esa enfermedad. Entonces también predecible desde el punto de vista de los costos para la adquisición de esto. Y bueno, y por último, digamos, la propuesta que nosotros hacemos es integral, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la digitalización de la salud, no es solamente la incorporación de, digamos, de dispositivos, software, sino también un impacto en el proceso. Así que bueno, acá finalizamos la primera sesión, los dejo con Gastón. Acá si quieren hacer algún registro de la encuesta, acá les dejo el QR Code y dejamos las preguntas al final. Así que muchas gracias y bueno, Gastón, te paso. Gracias, Dani. Muchísimas gracias. Y muy productiva, digamos, tu sesión. Y como decía Daniel, digamos, acá la magia está en conjugar las personas, las tecnologías y los procesos, porque para evangelizadores como Daniel, digamos, el hecho de la información en salud costaba bastante convencer hace 5 o 6 años atrás. Y creo que uno de los resultados positivos de la pandemia es la clara ventaja que se obtiene en las instituciones de salud a partir de tener los procesos digitalizados, la información de los pacientes contenidas, digamos, en repositorios únicos, y que de eso se pueda obtener muchísima más información vital para mejorar la salud de cada uno de los pacientes. Oracle nació en 1977 como una compañía dedicada a base de datos. Somos especialistas en manejar los datos. Y creo que en eso tenemos una sinergia importante hoy con el sector de salud. Porque hoy más que nunca, y el COVID también nos ha demostrado esto, es importante correlacionar y tener los datos en nuestros sistemas para poder tomar decisiones y obtener conclusiones respecto de cuáles son los mejores tratamientos a seguir. Y que de esa manera se pueda mejorar la salud de los pacientes, mejorar la experiencia de atención, mientras controlamos y reducimos los costos. Creo que en ese tridente, si no usamos la tecnología, no vamos a poder lograr
la maximización de estos 3 puntos. Tener pacientes contentos y confiados con la atención que tienen en nuestro sistema de salud, a su vez con costos que lo podamos controlar y reducir a partir del diagnóstico temprano, a partir de la prevención, y lograr con esto, digamos, una maximización y una mejora en la salud de los clientes. Ahora, el hecho de tener cada vez más información volcada en datos digitales hace que sean más fáciles de explotar esos datos, más fácil de correlacionar, hacer usos, como decía Daniel, de inteligencia artificial, de machine learning, para que hoy las máquinas hagan los trabajos que muchos científicos hacen de correlacionar esa información y poder llegar a obtener información valiosa para los tratamientos. Pero debemos tener en cuenta que esos datos deben permanecer seguros y que no deben ser ni alterados ni deben estar vulnerables. Esto nos va a permitir en que todo el sistema tenga mucha más confianza en la transformación digital y que podamos tener, digamos, beneficios palpables. Vamos con algunos de los ejemplos llevados a clientes que ya comenzaron con este proceso de transformación digital, como por ejemplo este grupo, La Forte, en Brasil. Por favor, les pido si me confirmen que escuchen. Reforma na rede de hospitais e clínicas na região metropolitana de São Paulo, que consolidou como um dos principais players da saúde nos últimos anos. Nós escolhemos a Oracle porque ela entendeu o desafio que o grupo tinha no momento, que era o desafio do crescimento, entendendo como atender melhor o nosso cliente e como atender também as demandas da organização, de sustentabilidade financeira e de planejamento estratégico para os próximos anos. Hoje o Grupo Lefort possui 2 equipamentos ODA X7. Né? Hoje a gente tem um ambiente replicado entre os nossos data centers. Isso traz uma grande qualidade e uma grande segurança para a infraestrutura como um todo. E possuímos também um ODA X5, onde a gente tem todas as nossas bases de homologação para que não haja um impacto no nosso ambiente de produção, onde a gente busca ainda mais uma escalabilidade, um crescimento e algumas features hoje relacionadas à segurança, principalmente com foco em LGPD e atender a essa nova lei que entrou em vigor de uma maneira mais simples e sempre focando no desempenho da nossa operação. Hoje a tecnologia está na cadeia como um todo, desde a entrada do paciente até o seu atendimento em suas casas. Então, esse é o papel hoje extremamente estratégico da tecnologia da informação no segmento da saúde. Perfecto. Entonces, digamos, con esto... Ahora, con la implementación en el Grupo La Forte del sistema TASI a través de base de datos Oracle, se lograron mejoras palpables en el desempeño de ciertos parámetros en la atención de cada uno de nuestros pacientes, de nuestros clientes. Con esto, digamos, el grupo que tiene 2.200 empleados, que atiende a 2.800 beneficiarios, tuvo mejorías de entre el 70 y el 50% en los tiempos de atención. Es decir, un paciente que pasa menos tiempo esperando en tareas administrativas y que pasa más tiempo con una atención de calidad de nuestro equipo médico. Y un médico que pasa menos tiempo haciendo tareas administrativas, que es al final del día para lo que no está preparado, y más haciendo atención médica a sus pacientes, que es para lo que sí está preparado. Eso es lo que busca la tecnología, sea tanto de TASI como de Oracle, en reducir, digamos, los tiempos de espera y que todos los reportes, todas las prescripciones, el cambiar de usuarios, el bajar un reporte se haga rápido, de manera eficiente, en equipos confiables y de alta velocidad. Otro de los ejemplos que tenemos en el uso de TASI junto con equipamiento Oracle es en Unimed. Unimed implementó nuestro sistema de ingeniería junto con la solución de TASI
y aceleró la facturación y el cobro. Una institución un poquito menor, de los 220.000, esta atiende a 186.000 clientes, y los proveedores, esta facturación y cobro pasó de 12 horas que tomaba el proceso de facturación y cobro a 12 minutos. Con lo cual se logró, por un lado, acelerar estos tiempos de facturación y que se puedan hacer en periodos más cortos de tiempo, de manera tal de no tener que esperar a hacer cierres mensuales de facturación, sino que hacerlos en menos tiempo y mejorar el cobro, ya sea tanto de las prestaciones como también para que los médicos cobren antes y más rápido. Fue tal el éxito, digamos, que se tuvo con esta primera implementación, que luego siguió el sitio de contingencia. Se entendió de que era momento de volcar, digamos, toda la información digital, y se vio que se tenía un punto débil dentro de la red, que era un único sitio donde se tenían almacenados los datos. Oracle tiene preparado, digamos, dentro de sus bases de datos, junto con el software de Philips, sitios de contingencia donde se replica la información en tiempo real. Entonces, lo que se hizo fue copiar el mismo equipo que se tenía en producción, pasarlo a contingencia, y las bases de datos iban haciendo réplica en tiempo real, de manera tal de no tener ningún gap de información, y en el caso de pérdida del sitio central, poder seguir operando con el sitio de backup. Estos casos fueron en Brasil. Acá en Argentina también tenemos casos de éxito para mencionar. Caso es el Grupo Oroño, en Rosario, digamos, donde lo que expresan es una notable reducción en los costos, mejoras en los tiempos de respuesta, aumento de la productividad, impactando positivamente en los ingresos y en el retorno que se hizo de esta inversión. El Grupo Oroño, ¿qué buscó? Digamos, bueno, buscó centrar y empoderar al paciente con una interacción mucho más positiva con el personal de la salud, mejorar las condiciones de salud de los pacientes a través de una mejora experiencia, ya sea tanto en la atención remota como presencial dentro de las sedes sanatorios del Grupo Oroño. Y con el objeto también de detectar necesidades tempranas y poder hacer uso y explotación de los datos para lograr confianza en cada uno de las personas que se vayan a atender al Grupo Oroño, y que los conozcan, que puedan, independientemente del centro de salud al cual están asistiendo, que se pueda tener una historia clínica unificada, que el doctor que nos atienda, digamos, pueda tener la historia, que nos conozca de antemano, y eso genera no más que confianza en la persona que se va a atender, porque el Grupo Oroño los conoce independientemente de la sede en donde se están yendo a atender. ¿Cómo logramos, digamos, llegar a estos ratios, digamos, de mejora? Básicamente porque la solución de Oracle es un único equipamiento, donde en el mismo equipamiento se tienen montadas las bases de datos y todos los servidores que van, digamos, a ser necesarios para que esta solución funcione. Si vamos respectivamente al área de IT, en el área de IT tenemos, por un lado, los servidores, tenemos los sistemas operativos, por otro lado tenemos los virtualizadores que van sobre el sistema operativo, sobre el virtualizador después hay que poner una base de datos. Esto todo para el área de IT implica manejar fácilmente entre 4 a 5 proveedores distintos. Y cuando se necesita hacer una nueva compra, hay que lanzar 4 o 5 procesos de compra distintos. Adicionalmente, cuando haya que implementarlo, vamos a tener entre 4 a 5 proveedores distintos, y en el caso de que haya un problema, vamos a tener que identificar dónde está el problema, y si no, llamar a 4 o 5 proveedores distintos también. Con Oracle esto se ve mucho más simplificado, ya sea tanto en los tiempos de implementación de la solución y empezar a tener un retorno de la inversión rápido en términos de implementación, no pasar por procesos de implementación de 6 meses, 9, 12 meses, sino una implementación rápida y donde el resultado se pueda ver también de una manera rápida. Despliegues de 20 veces, mucho menos mantenimiento. En el caso de algún inconveniente, se llama a Oracle para la solución, ya sea tanto el problema de la base de datos, de seguridad en la base, de que no hay una replicación entre los datos, si hay un problema del sistema operativo, si hay un problema
con el hardware, porque algo no funciona de manera correcta, hay un único punto de contacto que facilita todo el sistema postproducción de la nueva solución implementada. Y allí, para complementar ahí, Gastón, un comentario adicional antes de que sigamos viendo los ejemplos, es precisamente eso forma parte de la transformación digital, lo que estamos llevando ahorita de parte de Oracle es tratar de en vez de ser un proveedor de infraestructura, es ser más un aliado de negocio en el sector salud. Todas estas mejoras que estamos teniendo dentro de nuestra infraestructura, implementar la tecnología de base de datos, todo lo que Gastón nos ha estado comentando, nos ha llevado a que Oracle sea uno de los pioneros en cuanto a simplificación del modelo de infraestructura del lado de IT. ¿Por qué? Porque con esto lo que hacemos es, todos los tiempos que hemos estado hablando con Grupo Oroño, con Medicap, todos esos clientes que han estado trabajando con nuestras soluciones, lo que han estado enfocándose es más en el negocio de salud, de la mejora hacia el paciente. Porque esos tiempos de respuesta solo lo logramos cuando optimizamos una parte de la infraestructura en el momento de implementación y no empezamos a tratar de engranar todas esas capas, esos componentes que tienen otros fabricantes. Aquí simplemente estamos orientados a que la solución, que en este caso podríamos estar hablando de TASI, que esa solución de TASI simplemente nos preocupemos en la configuración y en la salida lo más rápido posible y que los tiempos que TASI utilice para generar reportes o para generar todo lo que es la atención hacia los pacientes sea lo más rápido posible. Hacia allá, eso es lo que la fusión de la mejora de transformación digital con lo que es, todo lo que es la infraestructura para el sector salud. Así es. Vamos adelante con otro ejemplo, si les parece. La industria de la salud, o el sector de la salud, como a mí me gusta llamarle, es un sector que tiene un rezago importante comparado con otras industrias en la tecnología. Entonces, hay muchos retos y hay muchos temas que deben de ser abordados. El primero es reducir esa brecha. El segundo es lograr hacer una estandarización de la práctica clínica. Y el tercero y más importante, que es donde entra el tema de la transformación digital, es cambiar la manera en cómo entregamos los servicios de salud a nuestros pacientes. La tecnología nos permite asegurar que todas las personas que agregan valor en la atención de un paciente hacen su práctica más segura. Es decir, los medicamentos, las guías clínicas de los pacientes, la manera en cómo se administra la salud es más transparente y más segura gracias a las diferentes tecnologías de Oracle que hemos logrado implementar en nuestro sistema de salud. Estamos usando herramientas de Oracle para hacer analíticos predictivos que nos permiten predecir la efectividad de los tratamientos que estamos dando a nuestros pacientes. Es decir, estamos buscando la manera de alargarles la vida a nuestros pacientes, no solamente salvárselos. Oracle me está ayudando a transformar el mundo, dándome la confianza para que las decisiones que yo tomo tecnológicamente sean las correctas. Oracle me ha acompañado a través del camino para no solamente proveer temas de innovación, sino para asegurarme que la operación sobre la que descansan mis hospitales está funcionando todo el tiempo. Y es el poder que da la información para transformar la manera, digamos, en que estamos llevando adelante el proceso de transformación digital en la salud. Ahora, como bien decíamos hasta hace un momento, estos datos que tenemos volcados, datos de pacientes que antes estaban en una placa en papel o en un informe en papel, hoy están digitalizados. Hoy se encuentran dentro de una plataforma digital. Como tal, esos datos están, en alguna manera, pueden estar expuestos a hackers, pueden estar expuestos a un ransomware o phishing, es decir, robo de información para posterior chantaje a partir de
o bien el revelado de esa información y hacer pública la historia clínica de los pacientes, hacer públicos, digamos, las enfermedades que tienen cada uno de los pacientes del sistema de salud, o bien para frenar nuestra operación. Tal es el caso, por ejemplo, noticias de mayo, por ejemplo, hackers toman sistemas de salud en Irlanda. ¿Qué pasó? Digamos, hubo maternidades que no pudieron atender porque los sistemas estaban colapsados. Lo mismo pasó con Adeslas, digamos, ¿no? Donde tuvieron que volver a la vieja usanza y no había manera de ni reservar agendas ni mandar a hacer, digamos, radiografías ni tomografías, digamos, porque los sistemas estaban absolutamente colapsados. En el Universal Health Services en Estados Unidos a fin del año pasado, digamos, ahí atacó el ransomware Ryuk, tuvieron caídas de sistemas y también, como pasó, digamos, en Adeslas, tuvieron que volver al uso manual de la tecnología. Es decir, todo este proceso de transformación digital debe hacerse confiando en un partner que proteja la información, que tenga experiencia en la protección de la información. Como yo les contaba ahora, que él nace en 1977 proveyendo sistema de base de datos para el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Los datos, nosotros tenemos muchísima experiencia en el manejo y en la seguridad de los datos, de manera tal de que no puedan ser intervenidos. Para que se den una idea, digamos, hay ciertas preguntas que nosotros hacemos, es ¿cuánto cuesta la protección de las bases? ¿Cómo puedo garantizar que puedo recuperar la información de la base de datos en el caso de haber un incidente? ¿Y cómo puedas recuperarla de manera inmediata, sin perder transacciones, sin que tenga que ir hasta el último backup que haya hecho y perder todos los estudios que hice en la última hora, todas las transacciones, como le llamamos nosotros, que sucedieron en la última hora hasta buscar el último backup? ¿Cuánto tardo en recomponerme ante una situación de interrupción o ciberataque? Adeslas estuvo 3 días para recomponerse, 3 días sin operar en sus sistemas informáticos de salud. Eso causa un daño tanto para la imagen como para la operación que, digamos, se vuelve irrecuperable en términos de imagen. Para eso, digamos, el uso de sistemas orientados a la seguridad. Oracle tiene sistemas, como por ejemplo tenemos un producto llamado Zero Data Loss, donde nosotros aseguramos de que no hay pérdida de información ante un evento de colapso. ¿Qué quiere decir ante un evento de colapso? Supongamos que tenemos un ataque y hay un ransomware, un hacker, donde nos trata de encriptar la información. Primero, eso dentro de las bases de Oracle no pasa porque las bases de datos de Oracle están encriptadas. Con lo cual, si nos roban información y nos la quieren encriptar, la realidad es que cuando nos roban la información, esa información al hacker no le va a servir absolutamente para nada porque se encuentra encriptada, con lo cual no va a poder hacer uso o explotación de los datos de la base. Y adicionalmente, dado nuestros sistemas de protección, como por ejemplo el Zero Data Loss, nosotros tenemos copia hasta de la última transacción hecha en la base. Y adicionalmente nos aseguramos de que cada transacción está validada, porque nuestros equipos tienen servidores de base de datos que validan continuamente que las bases de datos se hayan almacenado de una manera correcta. No hay una ventana de backup. La protección se hace de manera continua. Entonces, no tenemos pérdida en los puntos de información. Si tengo que recuperar y tengo que ir a buscar una tabla o una información de una base de datos de hace 5, 7, 9 días atrás, tengo hasta la granularidad de ir a buscar desde un segundo de diferencia, es decir, puedo ir a recuperar la base del día 15 de mayo a las 14:53 con 12 segundos y recuperar esa base de datos. ¿Qué brindamos con esto? Seguridad. Seguridad en la inversión, seguridad en el vuelco de los datos de manera digital para que no tengan ningún tipo de inconveniente en términos de
ciberataques o en términos también de problemas humanos al momento de hacer modificaciones o movimientos en las tablas de las bases de datos. Con este tipo de sistemas que nosotros proveemos se encuentran absolutamente protegidos. Y se puede recuperar. Y se envía la copia virtual y el sistema se recupera rápidamente y la disrupción es mínima. ¿Qué queremos con esto? Digamos, una vez que logramos que nuestros clientes se sientan seguros volcando los datos hacia nuestros sistemas de información, hacia nuestras bases de datos convergentes, es que puedan hacer uso de todas las herramientas que Oracle tiene dentro de las bases de datos. Herramientas de inteligencia artificial para esto de reconocer grandes volúmenes de datos y poder hacer correlación de los mismos y poder llevar, en el caso de salud, a hacer diagnósticos proactivos. El hecho de, hoy por hoy tenemos cada vez más dispositivos conectados que nos están brindando información. La ventaja que tiene Oracle en su concepto de base de datos convergentes es que toma, ya sea tanto datos estructurados como datos no estructurados, que nos permiten llevar en el historial de un paciente también los datos que nos esté mandando un dispositivo que se encuentre en la casa del paciente haciendo telemedicina y que esos datos sean enviados al centro de salud y que formen parte de esa historia clínica. Y asegurarnos de que esos datos que se encuentran en nuestras bases no sean adulterados. Para eso, usando técnicas de blockchain, hacemos que, digamos, todos los datos se encuentren, cada una de las modificaciones se encuentren validadas y de esa manera se tiene trazabilidad en cada uno de los procesos de una atención médica, por ejemplo. Todo esto montado sobre una base de datos única, no una base de datos para un propósito, otra base de datos para otro propósito, otra base de datos para otro propósito. Base de datos única, con una única aplicación de parches de seguridad. Otro de los huecos típicos de seguridad por los cuales se toman los hackers y acceden a información es porque no se tienen los últimos parches de seguridad montados sobre los equipamientos. Oracle esto lo resuelve de una manera muy sencilla. Una vez por trimestre se aplican todos los parches de seguridad a los equipamientos mediante un acceso remoto y de manera, como les decía, trimestral, todos los parches de seguridad, ya sea tanto del equipamiento, del sistema operativo, de la base de datos, se aplican y se tiene la seguridad de estar al día y protegido. Los invito a que vayan y pregunten en sus departamentos de tecnología si tienen todos los dispositivos con los últimos parches aplicados. Les aseguro que en el 95% de los casos la respuesta va a ser que no, porque hay que tener miles de ventanas de mantenimiento para ir aplicando los parches en una cosa, los parches en otra. Con Oracle, como decía Carlos, esta unificación y esta simplificación en cuanto a la atención hace que, digamos, podamos hacer uso de todas estas tecnologías emergentes de una manera segura. Vamos con un último ejemplo. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um hospital de grande porte. Nós temos cerca de 10 mil usuários de rede, falando em tecnologia da informação. Ele é referência em modelo de gestão baseado em tecnologia. A gente tem o desafio permanente de estar buscando soluções seguras, soluções ágeis, que sustentam nossos sistemas e nos permitem continuar sendo modelo de gestão para o Brasil. A tecnologia facilita muito o nosso trabalho. A nossa rotina é muito dinâmica, permite com que agiliza os nossos processos, torna os mesmos padronizados e seguros. A escolha da Oracle é porque tem sido parceira confiável por todos esses anos. Há outras ofertas no mercado, mas nenhuma que nos dê a segurança e a garantia de que tudo que a gente teve até então, né, de disponibilidade, de performance, de entrega de serviços num modelo crítico como o nosso, dos sistemas rodando 24/7, todas as atividades assistenciais do hospital estão baseadas nos sistemas que rodam em cima dessa infraestrutura. O nosso principal produto Oracle é o banco de dados, que a gente vai estar agora rodando na Oracle Cloud Machine. É poder ter aqui dentro do hospital uma máquina que nos entrega o serviço como cloud e eu possa transitar de forma transparente entre a cloud pública e a cloud privada, né, obtendo o melhor desse mundo.
A vantagem muito importante é que, além de eu utilizar agora recursos OPEX e não CAPEX para aquisição de licenciamento, e além disso, ter acesso agora a todo o portfólio de produtos Oracle contratados como serviço, estou tendo uma redução significativa de custos. Me sinto privilegiada e orgulhosa de trabalhar em uma instituição com tantas tecnologias disponíveis. Não imagino o hospital de clínicas sem as tecnologias disponíveis. Seria um caos, seria muito difícil proporcionar um atendimento de qualidade e seguro aos pacientes. Que buscamos con esto, y para terminar un poco con esta presentación, como les mencionaba al principio, mejorar la salud de los pacientes con una experiencia de atención de excelencia, controlando y reduciendo los costos, digamos. Para eso creo que tanto en Philips como en Oracle tenemos una propuesta de valor para llevar adelante en conjunto. Los invitamos, digamos, a trabajar en conjunto, a que entremos en contacto. Tenemos nuestros laboratorios de innovación, digamos, para que podamos co-crear soluciones juntos, entender cómo los podemos ayudar para que, digamos, las instituciones de salud que forman parte hoy de la charla puedan evolucionar y puedan sacar el máximo jugo de la tecnología digital. Muchísimas gracias por la presencia en el webinar de hoy. Ahora, Mayra, creo que vamos a la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Sí, muchas gracias, Gastón. Daniel, de hecho hay bastantes consultas por acá. No sé si nos dé chance de responder todas por un tema de tiempo, pero había una mano levantada de Alejandro Koch. No sé si tenías alguna consulta, la quieres hacer en vivo, Mayra, sí, para habilitar el micrófono a Alejandro Koch. No, creo que Alejandro se acabó de desconectar, ya no me aparece disponible, pero lo contactamos para saber cuál era su pregunta. Puedes seguir con las preguntas, Carlos, gracias. Sí, acá en el chat, bueno, hay muchas preguntas, voy a agarrar al azar, allí algunas que puedan tener, por ejemplo, acá, ¿qué experiencia de transformación digital tienen en la región? No sé si Daniel o Gastón quieren ahí. Daniel. Ya, no solo, digamos, como mencionamos en el Grupo Oroño, tenemos experiencia de transformación a partir del trabajo en conjunto entre TASC y Oracle. También tenemos el Hospital de San Luis, que formó parte de una alianza entre Oracle y Philips, digamos, para llevar adelante una solución de avanzada en el manejo de imágenes. Hay otras, digamos, de las prepagas más importantes de la Argentina que, digamos, está justo en este momento en proceso de implementación de la solución, está viajando el equipamiento, digamos, lo estamos implementando y estamos llevando adelante junto con Philips la implementación de la solución. No sé, Daniel, si querés agregar algún otro ejemplo. Sí, no, a nivel regional sí tenemos muchos casos de distintas áreas y servicios en todo el tema de que es la transformación digital, principalmente en todo lo que es la parte de gestión de imágenes y gestión, digamos, de tener todo consolidado, las imágenes que se generan tanto en el servicio de radiología como en cardiología, ¿sí? Todo esto integrado también con el sistema de historia clínica con TASI, ¿sí? Casos en Brasil, Argentina, Chile, en Colombia, Ecuador, México, Centroamérica, ¿no? Digamos, con experiencia en todos los países de la región, ¿no? Desde el punto de vista que atraviesa toda la institución, llamándolo desde el punto de vista con TASI, y después en cada uno de los servicios de diagnóstico, ¿no? Focalizados en lo que es anatomía patológica, radiología, cardiología, oncología, y digamos de proyectos digamos, como le decimos, de solución de punta a punta, ¿no? Tanto en la parte de aplicaciones como en la parte de infraestructura junto con Oracle. Perfecto. Bueno, estamos con el tiempo, pero creo que tenemos, esta consulta es muy buena y, por ejemplo, aquí, ¿ustedes cómo lo ven allí? ¿Cuáles serían los principales desafíos al encarar un proyecto de transformación digital en este último año? Yo creo que es algo interesante de conocerlo. A ver, ¿qué podemos decir con respecto a eso? ¿Cómo ustedes lo ven? Digamos, los principales desafíos, primero, a la hora de incluir estas tecnologías, es poner foco a dónde hacer soluciones, ¿no? En los puntos de dolor que tiene la institución.
y justamente armar un plan a corto, mediano, largo plazo. No pretender que todo esto se va, digamos, a transformar de la noche a la mañana, ¿no? Y establecer objetivos, ¿sí? En cada una de las áreas y en donde uno quiere tener impacto. Obviamente hoy, con el tema de la pandemia, digamos, es mucho más fácil poder mostrar esto, ¿sí? Desde el punto de vista de acceder fuera de la institución de los médicos para hacer telemedicina, cómo acercarse al paciente, herramientas de cómo acercarnos al paciente de solicitud de turnos, recordatorio de citas, de establecer atenciones por especialidad, ¿sí? Después, desde el punto de vista de la entrega de resultados, en los servicios de diagnóstico, poder solamente, si el paciente se traslada a la institución o desde la institución se le envían los elementos para poder hacer ese estudio. En el caso, por ejemplo, de sueño, ¿sí? O en el caso de hacer cuidados postoperatorios en la casa y no estar en la institución. Como verán, dependiendo del tema del servicio, de cómo encarar este tema de solución. Del lado de radiología, no tener al radiólogo para hacer el informe en el lugar donde se genera la imagen, de poder hacerlo en forma remota, eso también tiene un impacto. La interconsulta, ¿sí? No la necesidad de tener al especialista en sitio, sino poder aprovechar la tecnología para acercar a este equipo multidisciplinario, porque no todos tienen todas las especialidades, de poder, digamos, llevarla adelante. Digamos, ahí es donde empieza a tener un impacto este tema de la transformación, o a crear dos puntos de entrada del paciente, ¿no? Con síntomas COVID, sin síntomas COVID, ¿no? Y después en la urgencia, por ejemplo, en vez de trasladar al lugar para hacer un determinado estudio, por ejemplo en la ecografía, tener dispositivos, digamos, portátiles para poder hacerlo desde la guardia, ¿no? Yo creo que esos son puntos, digamos, claros como para mostrar cuál es este impacto. Sí, y comenzar, ¿no? O sea, utilizar un tipo de metodología ágil donde vía pequeños sprints voy implementando partes de la solución, no ir atrás del todo, porque si vamos atrás del todo, digamos, la solución se hace muy larga en el tiempo, sino ir mostrando resultados a partir de implementaciones cortas de trabajo en conjunto, definir un socio tecnológico, definir que vayamos cristalizando estos beneficios de la transformación. Sí, creo que ya por tiempo no da chance para más preguntas, pero gracias Daniel, gracias Gastón, creo que quedó bastante claro el tema y gracias a todos los participantes por estar aquí. Y bueno, nos vemos en la próxima. Tener una nueva sesión. Ale, fantástico. Una nueva sesión. Gracias a todos que les sacamos una horita de su trabajo, ¿sí? Quedamos en contacto y estamos disponibles para cualquier consulta adicional. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.